Muy buenas noches a cada uno de ustedes, todos los que se encuentran conectados mediante la plataforma Zoom y quienes nos acompañan por YouTube Live del canal de nuestro ponente. En primer lugar, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en la primera clase del curso de capacitación contable y tributaria. Comentarles que hoy tenemos el agrado de contar con el apoyo del contador público colegiado Jonathan Neira Chucas, un profesional apasionado y creativo que ha dedicado su carrera a ayudar a todos los jóvenes y apasionados por la carrera de contabilidad. El día de hoy estoy segura que su aportación en el curso será tan emocionante como interesante y todos saldremos de aquí con una nueva perspectiva sobre la forma de ver el tema contable y tributario. Bueno, sin más preámbulos, os dejo al contador Jonathan Negra. Adelante. Muy buenas noches con todos y bienvenidos a este curso taller, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que corresponde a contabilidad para emprendedores. Así que, bienvenidos a todos. Este curso se está dictando totalmente gratuito y se está transmitiendo a través de la múltiple plataforma, ¿ok? Que se está tratando de llegar a todo el público que quiera aprender el tema de contabilidad. Muy bien. El día de hoy vamos a aprender cosas puntuales, ¿ok? A la misma vez vamos a lograr también entender conceptos básicos de la contabilidad y cómo podemos aplicarlo en el día a día dentro de cada uno de nuestros negocios. Este curso está enfocado, más que todo, esta clase está dedicada netamente para aquellos emprendedores que hoy en día, pues, se hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo llevo ordenada mi contabilidad? Me acaban de comentar que se está teniendo una nueva plataforma, que es el CIRE. ¿Cómo actúo frente a ello? Y todo eso, además, preguntas, vamos a ir respondiendo dentro de esta clase modelo. Muy bien. Para eso, señores, vamos a ir rápidamente, vamos a ir a revisar nuestro material que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre contabilidad para emprendedores. Voy a hablar por más de una hora, en el cual vamos a ver todo el panorama general de la contabilidad. Muy bien. Señores, arrancamos este curso taller con una frase muy importante que indica, pues, ¿no? Sueñe como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir hoy. ¿Ok? Esta frase inicia esta ponencia con la intención de que todos nosotros podamos entender que en algún momento podemos emprender un negocio. Y para poder emprender ese tipo de negocios, es importante que nosotros tengamos el conocimiento adecuado y tengamos las herramientas necesarias para no caer en errores y no cometer esos errores y luego tener problemas con la administración tributaria, ya sea SUNAT o con la institución fiscalizadora, okay, que es SUNAFIL. Muy bien, entonces, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar cuatro cosas importantes. Vamos a empezar hablando de la definición, qué cosa es contabilidad, de qué se habla de esta disciplina, ¿ok? Qué tan importante es saber la contabilidad para los negocios de hoy en día y qué significa tener una contabilidad ordenada. Muy bien, tomando en cuenta los conceptos básicos, ¿ok? Y normativos, se entiende a la contabilidad como aquella disciplina que busca más que todo analizar y que proporciona información de manera detallada para poder empezar a tomar decisiones dentro de las empresas. Además, también cabe resaltar, se ve a la contabilidad como una ciencia, dado que brinda ciertos escenarios de asertividad, ¿ok? Te da cierta información verdadera que te permite a ti plantear ciertas situaciones a futuro. De manera que también se le puede indicar a la contabilidad como una técnica a medida que se viene trabajando los procedimientos y los sistemas contables que se vienen ejecutando en su momento. Si bien es cierto, en estos momentos la administración tributaria ha avanzado bastante y está implementando nuevos sistemas. Uno de ellos es el CIRE, que es la novedad del año 2023, pero frente a eso también es importante ver a la contabilidad como aquella técnica que está permitiendo a los emprendedores tener un control más riguroso de sus negocios.
Y para eso, señores, vamos a hablar de la contabilidad frente a aquella ciencia que tiene cierta cantidad de información y que te permite tres cosas importantes. ¿Ya? Te permite tres cosas importantes. Te permite tomar decisiones, ¿ok? En los momentos oportunos y tener rapidez al momento de tomar cierta decisión. ¿Por qué? Porque la contabilidad como fuente de información, ¿ok? Debe generar en el pequeño emprendedor, en los pequeños negocios, cambios totalmente principales. Por ejemplo, si yo tengo actualizado, ¿ok? Yo tengo actualizado en esos momentos, ¿ok? Mi contabilidad o tengo actualizado, por ejemplo, mis registros contables como compras, ventas, mi Cartex, mi libro de caja y bancos y demás registros, me va a permitir a mí tener, ¿ok? Cambios en ese mismo momento. Voy a poder tener un entorno que me permita tomar decisiones, ¿ok? Y de esa manera yo poder ser competitivo. Ahora, la rapidez que podamos tener nosotros en el ámbito laboral, ¿ok? Y en el ámbito comercial se va a deber mucho a la cantidad de información que tengamos dentro de nuestra empresa. Por eso es importante que la contabilidad como una fuente de información mantenga información constante, información actualizada y a la misma vez una información clasificada que conlleva a cumplir metas y objetivos de la organización a corto, mediano y largo plazo. Y esto conlleva algo muy importante, de que al tener información adecuada y oportuna, las empresas puedan tener flexibilidad al momento de plantear sus costos, al momento de competir en un mercado, ¿ok? Donde los costos todos los días están cambiando. Además, al tener una gran cantidad de información, te va a permitir tomar decisiones a la brevedad posible. Por ejemplo, si yo tengo un CAR desactualizado, al momento que tenga un comprador, ¿ok? Que me quiera comprar por mayor mis productos, voy a poder efectuar rápidamente el costo de venta. Es decir, voy a poder determinar cuál es el costo de ese producto a la brevedad posible. Ahora, es importante también hablar del tiempo. El tiempo parece mentira, es un factor muy importante que prácticamente termina, ¿ok? Limitando a muchos emprendedores en nuestro país. A veces nosotros como emprendedores, cuando necesitamos una información, como por ejemplo emitir una factura o de pronto emitir una guía de remisión, o por qué no decirlo cuando a veces necesitamos saber el tipo de cambio, ¿no? Tenemos que ir automáticamente, tenemos que ir ¿a dónde? Tenemos que ir recién a revisar una parte de, ¿no? Revisar qué cosa, revisar la información que tenemos. Y muchas veces la información que nosotros tenemos hace que realmente pues no esté a la par. Y eso conlleva a que muchos emprendedores pierdan tiempo y a pesar de que estos emprendedores envían muchas veces a sus empresas, ¿ok? Contratan personal externo y muchas veces estas asesorías externas no responden a la brevedad posible. Por eso exhorto a los emprendedores a tener una contabilidad ordenada y de esa manera ellos van a poder tener flexibilidad en sus precios. Y no solamente en sus precios, van a tener flexibilidad al momento de tener una decisión de compra. ¿Ya? Muy bien. Cabe resaltar que hago este comentario porque hoy por hoy los emprendedores todo lo tienen acá, todo lo tienen en la mente, ¿no? En la mente, oye, necesito comprar esto, esta cantidad, pero teóricamente o prácticamente, técnicamente, ellos no tienen los montos exactos en su mente. ¿Por qué? Porque empíricamente se han acostumbrado a trabajar de esa manera. Y eso es algo, es un mal hábito que realmente aqueja a los emprendedores. Muy bien. ¿Para qué sirve, Jonathan, la contabilidad y para qué se necesita la contabilidad? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué debo yo tener conocimiento de contabilidad cuando yo emprendo un negocio? Te comento, todo negocio que tiene exclusivamente su contabilidad ordenada va a poder tener tres cosas principales. Uno de ellos va a poder tener
calidad de información, otro va a poder reaccionar frente a posibles amenazas, ¿ok? Del sector o probablemente de los cambios políticos que se dan en el momento, ¿qué tanto afecta en tu negocio? Eso es importante. Por ejemplo, hablaba yo hace unos meses atrás, le decía a un cliente, le decía, mira, ¿sabes qué va a pasar con tu negocio si te aprueba esta normativa? ¿No? Porque todos los días el Congreso de la República están aprobando normativas y a veces parece mentira, los cambios políticos también afectan a los negocios, afectan a los negocios. Entonces, si tú no tienes una contabilidad totalmente ordenada, donde tengas información, entonces probablemente no puedas hacer frente a estos cambios. Y eso aqueja mucho al emprendedor nacional. Muy bien, ¿para qué necesita? ¿Para qué uno necesita información? Para algo tan básico, señores. Uno necesita información para tomar decisiones. Todos los días en las micro, pequeñas empresas se toman decisiones. Decisiones, por ejemplo, qué cosa, qué cantidad voy a comprar, a quién lo voy a comprar, cuándo lo voy a comprar, por qué lo voy a comprar. Siempre estamos tomando decisiones y muchas veces las decisiones van en base a la reducción de costo, ¿ok? Siempre estamos buscando un proveedor que nos dé más barato o siempre estamos buscando, ¿ok? Formas en las cuales podemos invertir menos en publicidad y que nos genere mayor rentabilidad. Pero todas esas decisiones tienen que ir acompañadas netamente en base a una información que nosotros tengamos dentro de nuestros negocios. Para poder nosotros controlar la gestión que se hace en nuestro negocio, tenemos que tener mucha información, mucha data. Y de pronto me dirán, pero Jonathan, ¿qué hacemos con tanta información? Dos cosas importantes. La información te permite prevenir ciertos escenarios posibles, el cual a veces uno parece mentira. En las empresas hay una tendencia que se repite todos los años. Todos los años se repite lo mismo. Probablemente ustedes dirán, pero Jonathan, cada año es diferente. Mentira. Hay empresas que año a año vienen haciendo lo mismo y no se dan cuenta. ¿Y cómo uno nota que las empresas vienen haciendo lo mismo año a año? Cuando tiene información. Por eso es importante, por ejemplo, hoy por hoy que las empresas tengan una área de análisis de datos. Es importantísimo. Y esa información de análisis de datos sirve mucho para poder tomar decisiones, por ejemplo, decisión de compra y decisión de contratación de personal. Digo esto porque les comento algo. Por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa que se dedica a vender ropa, tenemos que tener un área de información en el cual me permita saber cuáles son los meses de mayor venta. Y no solamente el de mayor venta, sino también el de mayor frecuencia, en qué horario me compran más, cuál es la edad per cápita de las personas que me compran, cuál es el sexo, ¿ok? Que me compra más, si es hombres o mujeres, de dónde son, de qué lugares. Esa información de pronto mucha gente dirá, Jonathan, eso es marketing, eso es publicidad, de pronto. Pero esa información lo tiene que tener el área de contabilidad de costos o el área de planificación. Esa es la área que se va a encargar en un futuro a hacer un presupuesto de compras anual, un presupuesto de ventas anual. En base a eso se trabaja. Recuerden que ahora la SUNAT ya tiene la información en su base de datos. Ahora ya no necesitamos nosotros terminar el mes para saber lo que va a pasar con los impuestos. Mentira, ahora usted emite un comprobante en las 24 horas, ya está dentro del sistema. Así que eso exhorta y conlleva a que los emprendedores puedan tener un poco más de orden sobre lo que vienen haciendo. Muy bien, la contabilidad, señores, según el origen de capital, la contabilidad nombra o clasifica a dos tipos de empresas. Tenemos las empresas privadas, netamente con recursos privados, obviamente, y empresas del sector gubernamental. Este tipo de empresas están respaldadas por el capital netamente del Estado, ¿no? El Estado peruano. Asimismo, también tenemos otro tipo de clases de contabilidad que sería importante ir analizándolo al momento que ya vamos a estar dentro de la clase, voy a ir explicando uno por uno. Tenemos los sectores de clase de actividad comercial, la contabilidad industrial, la actividad agropecuaria y la actividad de servicios. Ese tipo de actividades, chicos, son totalmente importantes porque cada uno de ellos son mundos totalmente diferentes. Por ejemplo, la actividad agropecuaria tiene normativas totalmente diferentes a la de comercial. Por ejemplo, para ponerte un caso nomás, así, de grosso modo, el pago de ley salud. Por ejemplo, el pago de ley salud en el sector agropecuario o agrícola es totalmente diferente, ¿ok? Al sector
comercial. Entonces, por ahí nomás dándote una pequeña prueba de que no son iguales. Y justamente el tratamiento contable también va a tener ciertos cambios, ¿ok? Entre clase y clase. Muy bien. Por eso que la contabilidad totalmente es amplia y es importante que a veces uno empiece a explorar nuevos campos de la contabilidad, ¿ok? ¿Qué más hay que saber dentro de la contabilidad? Y esto es importantísimo para todos los emprendedores. Señores, en la Biblia tenemos los mandamientos de la ley de Dios, en la contabilidad tenemos los principios contables. Los principios contables, señores, es el mandamiento de todo contador, ¿ok? Prácticamente son las leyes básicas, el cual debemos tener de conocimiento para poder llevar una buena contabilidad. ¿Cuántos principios son de contabilidad? Son 15 principios. Y justamente en el curso taller vamos a explicar principio por principio y vamos a dar algunos casos y también vamos a resolver en qué momento utilizamos dichos principios, que es un tema muy importante y muy controversial, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar como caso uno de los principios que es el tema de la equidad. ¿Qué significa la equidad? La equidad hace entender que debe haber un equilibrio, debe haber un equilibrio. Y en contabilidad pasa algo muy importante. Lo que ingresa, sale. Nada puede salir si no hay ingresado. ¿Ok? Principio de equidad. O tenemos también el principio de partida doble, ¿no? Partida doble, o sea, ¿qué te digo? O sea, lo que entra, sale. ¿Ok? Partida doble. ¿Ok? Partida doble, principio de partida doble. En la contabilidad es una balanza, nada puede salir si no hay ingresado, ¿ya? Entonces, pero eso tiene que cumplirse. Pero mira, pero Jonathan, eso es lógico, pareciera que es lógico, pero en la práctica hay clientes que compran sin factura y se les ocurre emitir factura. En ese momento ya está violando el principio de partida doble. En ese momento acaba de violar el principio impartido. Otro caso para que me entiendas, el principio de periodo. ¿Qué significa principio de periodo? Significa que en la contabilidad siempre está dividida por tiempos. Por ejemplo, un periodo puede ser de 1 de enero hasta 31 de diciembre. Es un periodo anual. Así como existen periodos anuales, perdón, chicos, también existen periodos mensuales, por ejemplo, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, la contabilidad se tiene que entender mucho por el tema de los periodos. Por ejemplo, tenemos periodo, ¿ok? Periodo mensual, periodo anual. Muy bien. Algo también otro importante que acá tenemos que ver dentro de los principios es el principio de objetividad. ¿Ok? O el principio de materialidad, de pronto, el principio de vengado. Cada uno de esos principios hacen, ¿ok? De que la contabilidad sea una ciencia totalmente ordenada. Por ejemplo, ¿no? El tema de la prudencia, ¿no? O el tema de la uniformidad. Por ejemplo, el principio de la uniformidad nos indica que la contabilidad se debe de llevar en base a unos lineamientos, ¿ok? Que de año a año puedan ser comparables, ¿no? No de que este año yo tengo un criterio y para el próximo año cambio de criterio. Eso no se puede hacer porque no tendríamos con qué comparar. Y la contabilidad netamente es comparativa para poder ver el crecimiento del negocio, para poder encontrar los puntos críticos del negocio. ¿Dónde están los puntos críticos y dónde está la mayor fortaleza del negocio? Todo eso lo vamos a ver dentro del curso taller que vamos a brindar, ¿ok? Los chicos de marketing les van a comentar el término de la exposición. Muy bien, ¿qué más debemos aprender dentro de la contabilidad? La contabilidad también emite el tema de la emisión de estados financieros. A ver, hay preguntas, vamos a responder. Me dice, sí, claro, obviamente, hoy por hoy con el tema del CIRE hay que estar un poco más en línea con los principios de contabilidad porque justamente es lo que está verificando en este último tramo del año. Muy bien. Además, también, señores, hay que entender que la preparación de estos estados financieros se tiene que hacer en conforme a las disposiciones legales que estipula, en este caso, la SUNAT y todas las instituciones pertinentes en el caso peruano, ¿no? Todas las instituciones gubernamentales que tengan que ver netamente con el tema tributario.
Y ahí no solamente está la SUNAT, sino también está, ¿no? Está también otras instituciones que tienen que ver también directamente con el tema tributario. Ejemplo de ello, la SUNAR, ¿no? Donde nos indica, por ejemplo, la forma de asociatividad de las empresas, ¿no? Cómo están asociadas, y no solamente cómo están asociadas, en base a eso también hay que empezar a hacer ciertas declaraciones. Muy bien, pero ¿cuáles son aquellos principios? Hablábamos de principios y justamente son estos principios los que tienen que cumplirse al momento de realizar un estado financiero. Y esto es en concordancia con la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad número 013-1998. Entonces, es importante, señores, nosotros poder revisar a detalle cada uno de estos aspectos dentro de nuestro emprendimiento. Si bien es cierto, no son contadores, pero es fácil entender que estos estados financieros tienen que ir acorde de estos principios que ya le he ido mencionando minutos atrás. Muy dentro de nuestro canal de YouTube también tenemos más videos explicando y ejemplificando algunos principios de contabilidad. Muy bien, chicos, la emisión de los estados financieros al momento de presentarle ante la SUNAT, ante la Superintendencia de Administración Tributaria, te lo indica, te lo pide que estos estados financieros deben estar en base a los principios contables. Y ya te comenté que son 15 principios contables. Y no solamente respetar los principios, sino que también los ajustes realizados, ¿ok? Tienen que consignarse, ¿ok? En base a la base tributaria y respetando, ojo, respetando dichos principios. ¿Cuáles son los principios más utilizados y que son de más fácil análisis para la administración tributaria? Partida doble, ¿ok? Partida doble, el tema del devengado, el tema de moneda común denominador, ¿ok? O el principio de prudencia. Son principios totalmente fáciles de entender, pero en la práctica se tienen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Muy bien, ¿qué más tenemos, señores? Hablemos de la emisión de los estados financieros. Los estados financieros, señores, no es nada más que un resumen que tiene un objetivo. Y ese objetivo hay que entenderlo. El objetivo de presentar el estado financiero es darle a la administración tributaria todos los sucesos acontecidos en tu negocio. Y acá viene otro punto muy importante, que para preparar estos estados financieros y presentarle ante las instituciones pertinentes, estos estados financieros hoy por hoy se tienen que realizar en base a la norma internacional de información financiera, más conocidos como las NIF. Para hacerte de conocimiento, estas normas internacionales fueron emitidas en su momento y vienen siendo actualizadas de manera constante ok, por la Asociación Internacional Accounting de la JASBIC. Ellos fueron los principales, ok, responsables de emitir esta norma internacional. Pero mira, Jonathan, ¿qué necesidad tenemos nosotros, los peruanos, de hacer nuestros estados financieros en base a esta norma? Te explico. ¿Por qué usamos la NIF para poder hacer nuestros estados financieros? El objetivo solamente es simple, de que hablemos un solo idioma. Y esto es importante, y justamente yo les digo a todos mis alumnos de la universidad, cuando yo tengo clase con ellos, les converso, ¿no? Ellos cometen un error bien grande porque ellos memorizan las cuentas. Dicen, profesor, la cuenta 12, la cuenta 14, la cuenta, dice, yo le digo, no memoricen cuentas. Porque cuando ustedes vayan a Colombia, vayan a Ecuador, vayan a cualquier parte del mundo, a cualquier país, usted va a tener un problema en caso quiera buscar trabajo como contador. ¿Por qué? Porque cada país, los códigos de las cuentas son totalmente diferentes. O sea, lo que cambia en la contabilidad de Perú contra Uruguay, contra Argentina, contra Colombia, no son los nombres de las cuentas, sino son los códigos de las cuentas. Ya, les digo esto, por ejemplo, en el caso, mi persona, estuve viviendo un año en Colombia y pude ver de cerca la contabilidad colombiana. Por ejemplo, en nuestro país, el elemento 1, 2 y 3 es activo, 4 es pasivo y 5 es patrimonio, 6 es gasto y 7 es ingreso. Caso que no pasa lo mismo en Colombia. En Colombia 1 es activo, 2 es pasivo y 3 es patrimonio. Tiene una similitud como si fuese el plan contable gubernamental en nuestro país peruano.
Entonces, ahora, si revisamos la contabilidad uruguaya o revisamos la contabilidad argentina, va a cambiar los códigos, pero los nombres van a seguir siendo lo mismo. Por ejemplo, en Perú se llama efectivo y equivalente efectivo y así se va a llamar en cualquier país que use la norma internacional. Por eso que no es nada discriminatorio, ¿ok? Cuando llevamos una contabilidad internacional. Por eso que de pronto esta transmisión está siendo transmitida a través de YouTube y probablemente lo vea gente de Uruguay, lo vea gente de México, lo vea gente de Colombia y me va a decir, Jonathan, yo quiero inscribirme en tu curso, quiero aprender contabilidad básica y obviamente yo voy a tener que dirigirme a ese público ya no en cuentas contables, sino en nombre de las cuentas. Algo que ya hemos hecho a través de nuestra firma. Ya hemos dictado un curso de contabilidad para no contadores a nivel internacional utilizando puro cuentas contables. Entonces, eso es importantísimo entender para los jóvenes que estudian contabilidad que hay un manual de la NIF que te permite aprender una contabilidad internacional. Y sería interesante de que pues en nuestro curso Taller Futuro tengamos chicos de diferentes países como el Uruguay, la Argentina y Colombia. Incluso vamos a tener alumnos invitados para poder debatir y este curso sea un poco más llamativo y así poder aprender las realidades. Este canal de YouTube y también a través de la plataforma de TikTok y toda la plataforma se ha creado con un objetivo de llegar a muchas personas y que mucha gente entienda la contabilidad y así seamos una comunidad que busquemos la eficiencia en el rubro emprendedor. Muy bien. La única condición acá para pertenecer a esta comunidad educativa en la cual buscamos incentivar el conocimiento de la contabilidad es las ganas de aprender y una disponibilidad de tiempo. Muy bien. Si aún no estás en nuestro grupo de WhatsApp, te invitamos a dejar tu comentario y nuestros equipo técnico se comunicará con ustedes para invitarles a suscribirse a nuestro canal y también unirse a nuestro grupo de WhatsApp donde de manera semanal brindamos una clase modelo, una clase totalmente gratis de diferentes temas contables. Muy bien, siguiendo chicos, a nivel de estados financieros, según la norma internacional, existen 5 estados financieros, los cuales cada uno de ellos brindan información totalmente diferentes y cada uno de ellos se analizan por separado y cada uno te brinda información totalmente clasificada. Por ejemplo, el primer estado de situación financiera, que es el estado, o antes que se conocía como balance general, este estado prácticamente te muestra la situación financiera del negocio, dándote información como el activo, el pasivo, el patrimonio. Y esto es importante porque este primer estado te muestra una estructura general del negocio. Por ejemplo, para explicarte de grosso modo, si mis activos son de 10.000 soles y yo tengo un pasivo de 6.000 y un patrimonio de 4.000, a simple vista se observa que esta empresa está endeudada, ¿no? Está endeudada, está sobrecargada, ¿ok? Está, como se dice por ahí, está con un pasivo más que el patrimonio. ¿Eso qué quieren dar a entender? Que más si el pasivo pasa por encima del 50% del, ¿ok? Del activo, da a entender que el negocio no tiene capacidad operativa. Muy bien, entonces todo eso lo vamos a aprender a medida que vamos aprendiendo el curso y es fácil de analizar. Miren, en nuestro curso y a través de muchos videos que tenemos en YouTube, hemos ido explicando cómo analizar y cómo entender los estados financieros. A pedido de muchos de nuestro público, hemos subido videos de cómo es la forma correcta de analizar un estado de situación financiera rápidamente sin ser contador, simplemente leyendo, ¿ok? Leyendo los conceptos básicos, leyendo los títulos. Muy bien. Además, también vamos a ver el segundo estado, es el estado de resultados. En el estado de resultados, señores, este estado solamente se centra en dos cosas importantes. La primera te muestra, en la primera parte, las ventas, te muestra las ventas que ha obtenido el negocio, y la parte siguiente te muestra todos los gastos, ¿ok? Reflejados en compras de bienes y adquisición de servicios, o también pues adquisición de financiamiento, ¿ok? Que ha obtenido el negocio durante un periodo de tiempo, ya sea un año, ya sea un mes. Muy bien. Recuerda que los estados financieros, tanto como el estado de situación financiera como el estado de resultados, pueden hacerse de acuerdo
al requerimiento del, en este caso, el empresario. Lo puedes hacer anual, mensual, trimestral, semestral, como tú deseas conveniente. Tenemos otro tercer estado, que es el estado de cambio de patrimonio neto. En este estado refleja netamente dos cosas. Refleja, ok, la participación de capitales del empresariado. Es decir, ahí está el capital social del accionista, ahí están las reservas, ahí se consignan las ganancias o las pérdidas de acuerdo a cómo se dan los hechos. Y por último tenemos el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, señores, es un estado en el cual solamente muestra una cosa, y es el uso y el manejo del dinero. En el estado de flujo efectivo, usted solamente va a poder ver el movimiento del dinero. En qué momento ingresa dinero al negocio y en qué momento sale dinero del negocio. Y justamente de acuerdo a la normativa y de acuerdo al estado, a las normas internacionales de información financiera, el dinero en una empresa ingresa o sale simplemente por tres tipos de actividades. Y este tipo de actividades son las actividades de operación. Una actividad de operación se entiende como aquellas actividades recurrentes que tiene la empresa. Por ejemplo, comprar productos, ¿ok? Comprar productos, pagar servicios, pagar empleados, sí, o sea, lo que se hace del día a día. Una actividad de operación son aquellas actividades recurrentes en el negocio diario de su propio giro. Otra actividad que genera el ingreso y salida de dinero son las actividades de inversión. Cuando hablamos de actividades de inversión nos estamos refiriendo a las compras de equipos, compras de inmuebles, ¿okay? Compras de intangibles como páginas web, ¿no? Y demás. Ahí también ingresa, por ejemplo, el tema de la innovación, el tema de la investigación en algunas empresas. Obviamente de acuerdo a rubro, ¿no? Y por último tenemos una tercera actividad que también genera ingresos y egresos de dinero, son las actividades de financiamiento. Cuando hablamos de actividades de financiamiento me refiero a aquellas actividades que obviamente uno genera, ¿no? Por ejemplo, adquisición de préstamos a corto, mediano y largo plazo. Cuando uno adquiere un préstamo obviamente recibe dinero y por consiguiente, al recibir dinero, uno puede, ¿ok? Uno puede, ¿cómo se llama? Empieza a pagar, ¿ok? Los cursos, ¿ok? Perdón, empieza a pagar las cuotas y eso pues prácticamente es una salida de dinero por esta actividad de financiamiento. Muy bien, entonces tenemos cuatro estados financieros. Esos estados financieros están respaldados por la norma internacional de contabilidad. Y de esos cuatro estados financieros solamente son dos de ellos que te piden presentar la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas. Hasta el momento, de los cuatro, solamente dos se presentan a SUNAT. Los otros dos eh, no tienen mucha repercusión, solamente lo presentan algunas empresas grandes. Pero la gran cantidad de empresas, las micro, pequeñas empresas, hasta el momento solamente presentan esos dos estados de situación financiera. ¿Muy bien? Ahora, el estado de cambio en patrimonio neto también hay que tener en cuenta para poder presentarlo, hay que tener mucho cuidado porque hay que ver, para hacer el cambio de capitales, eso se hace a través de una notaría, a través de una escritura pública, ¿ya? Tampoco podemos cambiar así por así el tema del capital del negocio. Muy bien, ahora hablemos del proceso contable. El proceso contable, señores emprendedores, estimados estudiantes y demás público presente, el proceso contable comienza con analizar, clasificar cada hecho económico que sucede en el negocio. Y esto es importante cuando empezamos a analizar y a clasificar los hechos económicos, tenemos que tener a la mano toda la norma pertinente. Tenemos que revisar las normas internacionales, tenemos que revisar la ecuación contable y tenemos que también revisar la dinámica de cuentas. Por cierto, al revisar la dinámica de cuentas, usted va a poder entender en qué momento una cuenta es debitada y en qué momento una cuenta es acreditada. Por eso es indispensable creer, ¿ok? Que la contabilidad no solamente son números, sino que la contabilidad son hechos concretos que suceden en el día a día en el negocio. Y a la misma vez, ¿ok? Tener en cuenta los conceptos generales de la norma internacional. ¿Qué es lo que nos dice la norma internacional frente al proceso contable? Por ejemplo,
Si revisamos nosotros la norma contable, la NIC 2, inventarios, justamente ahí vas a encontrar cuáles son los procesos que hay que nosotros tener en cuenta para poder contabilizar la adquisición de bienes en una empresa comercial. ¿Muy bien? Todo eso, señores, existe en la contabilidad, sí, todo eso existe en la contabilidad. Muy bien, todo eso vamos a ir viendo en este curso que hemos diseñado para todos los que están interesados. Bueno, por otro lado, te cuento cómo está estructurada la contabilidad. La contabilidad está compuesto por tres elementos importantísimos y esto es lo que usted debe de saber como emprendedor. Toda empresa está compuesta por activos y esos activos tienen dos fuentes de proveniencia o tienen dos orígenes, por llamarlo así. Todo activo proviene de capital propio o proviene de préstamos o proviene de terceros. Si el activo que usted tiene viene de un origen propio, o sea, de un dinero del mismo dueño, del mismo accionistas, entonces ese se convierte en un patrimonio, ¿ok? Los aportes de los propietarios forman parte del patrimonio, pero todo aquel dinero que se debe a terceros, y entiéndase que terceros incluyen bancos, incluyen proveedores, incluyen trabajadores, incluyen demás personas o instituciones que pues nos financian el dinero para comprar activos. ¿Ok? Ahora, los activos son todo el grupo de bienes y derechos que tiene el negocio. Ejemplo, ¿qué cosa es un derecho? Una cuenta por cobrar es un derecho. ¿Qué son bienes? Propiedades, mercaderías, vehículos, computadoras, mesas, sistemas contables, software, vehículos, ¿ok? Pero Jonathan, yo estoy en una empresa del sector agro, muy bien, plantas, plantaciones, animales, depende del rubro en el cual te encuentres. O sea, todo aquello que tú tienes dentro de tu negocio, ¿ok? Todo lo que usted tiene derecho sobre lo que tiene, va a formar parte del activo del negocio. ¿Muy bien? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los elementos patrimoniales, ¿ok? Tenemos, que son cinco. Tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio y los gastos versus los ingresos. Señores, el activo, el pasivo y el patrimonio, estos tres elementos se consignan al momento que empiece todo negocio, al inicio. ¿Ok? Jonathan, tengo 100.000 soles. Muy bien. ¿Son tuyos? Sí, son míos. Muy bien. Entonces tienes un activo y tienes un patrimonio. Todo el patrimonio es tuyo. Por consiguiente, todo eso es tu activo. Jonathan, tengo 150.000 en activos, de los cuales 50.000 es mío y 100.000 es en deuda. Ah, bueno, tienes 50.000 de patrimonio y 100.000 de pasivo. Sumado te va a dar el activo. Esa es la regla de oro, ese es el tema de partida doble, ¿no? Que el pasivo más el patrimonio te da igual al activo. Muy bien, pero el ingreso menos el gasto te va a permitir a ti tener utilidad como todo en la vida. Jonathan, vendí 100.000, pero gasté 80.000. ¿Cuánto me queda? 20.000. Una matemática simple, pero en la contabilidad ya se hace el detallado, ¿no? Ahí ya se determina, por ejemplo, cuáles son los tipos de gasto, ¿ok? Y ahí, cuando ya hablamos de gasto, tenemos que empezar a hablar también, por ejemplo, del tema el tema de las deducciones, ¿no? ¿Qué es lo que dice la administración tributaria sobre los gastos? Porque la administración tributaria tampoco no te permite, pues, pasar ciertos gastos, ¿no? La administración tributaria te va a poner ciertos límites. Por ejemplo, si estamos hablando de gastos de representación, estamos hablando gastos, por ejemplo, de movilidad, ¿ok? Entonces, ahí ya hay algunas limitaciones. Te dicen, oye, tú no puedes gastar esto, tú tienes que gastar solamente esta cantidad. Te ponen ciertas limitaciones y ahí ya tienes que empezar a revisar la normativa local, o sea, la normativa de SUNATS. Y ahí ya no revisas la norma internacional, sino ya empiezas a tener que revisar la norma de nuestro país para poder ver y no violar esa norma. Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos que ver el tema si es deducible, no es deducible, ¿ok? Y cuáles son los requisitos para que un gasto sea deducible. Por ejemplo, de grosso modo, uno de los principales requisitos es que tengas el comprobante, ¿no?
Por ejemplo, usted no se comprobante, si no tienes el comprobante no puedes acceder al crédito fiscal. Ya esos son parámetros netamente del ámbito nacional, ya no de ámbito internacional. Muy bien. Claro, se consideran los almuerzos del gerente como gasto. Claro, obviamente que ese tipo ya de conceptos, mi estimado Carlos, se tiene que ver en la normativa local. ¿Ok? Eso ya se le explica de manera detallada, por ejemplo, qué dice la SUNAT frente a ciertos gastos. Pero como digo, eso ya se ve en una normativa nacional. Cada país tiene su propia base normativa tributaria. Y entonces ahí tenemos que empezar a buscar base normativa, ¿ok? Por cada país, de manera separada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llevé el curso de contabilidad internacional en Colombia, cada estudiante buscábamos el tema tributario por separado y empezamos a comparar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, el tema de restaurantes de representación te indica que debe ser el 5% de los ingresos netos, ¿no? Ahora, en Colombia ese porcentaje no es 5%, sino es de un 8%. ¿No? Imagínate porcentajes que van a ir cambiando, que van a ir cambiando. Entonces, y eso es importante entender porque cuando nosotros vayamos a trabajar a otro país, de pronto ustedes quieran salir de Perú, van a Colombia, van al Uruguay, o van a la Argentina, o a Chile nada más. Entonces quieren poner en práctica, desempeñarse como contadores. Entonces, si no tienen la base principal, el conocimiento general, entonces vas a sufrir para poder adecuarte, ¿no? a esa nueva metodología de trabajo. Ahora, otro punto importante de hablar es de las dinámicas contables. La dinámica de cuentas, señores, la dinámica va a ser la misma para todos los países que utilicen norma internacional. El activo siempre va a ser positivo, siempre y cuando vaya en el lado del debe. Siempre va a ser positivo. Caso contrario, va a ser negativo. Ahora, en cuanto al pasivo y el patrimonio, el lado de origen va a ser el haber, ¿ok? Va a ser crédito. Siempre que el pasivo y el patrimonio vaya al lado derecho, va a ser positivo. Caso contrario, va a ser negativo. Ahora, en cuanto al ingreso, su lado de origen es el lado del haber, ahí va a ir positivo. En cuanto al gasto, su lado de origen va a ser el debe. Muy bien. Eso son la dinámica contable prácticamente, ¿no? ¿No? La dinámica contable a tomar en cuenta. ¿Qué más vamos a ver o qué más es lo que usted debe de saber? Debe de tener conocimiento sobre el régimen tributario. Si bien es cierto, el régimen tributario se habla bastante del régimen tributario, pero ¿qué es lo que a mí me interesa de parte antes de emprender? Ahora, el régimen tributario, eso también se ve según el país donde usted se encuentra. En Perú existen 4 regímenes tributarios. O sea, en cada país los regímenes tributarios van a ser diferentes. ¿Y qué cosa es un régimen tributario? Un régimen tributario es la clasificación que tiene cada país para cada tipo de negocio, ¿ok? Hay países que los dividen en base a sus ingresos, hay países que lo dividen según el sector económico, cómo se desempeñan, y hay países simplemente que lo dividen de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, cada país tiene una forma diferente de clasificar sus regímenes tributarios. En el país peruano, nosotros tenemos 4 regímenes tributarios. El Perú lo ha clasificado por niveles de ingreso. Ahora, tenemos nosotros 2 cosas importantes. Tenemos, por ejemplo, 2 tipos de emprendimientos en nuestro país. Tenemos emprendimientos a nivel personal, que son las personas naturales, y tenemos emprendimientos a nivel jurídico, es decir, un grupo de personas. Ahora, la primera pregunta sería, Jonathan, a nivel de persona natural, ¿yo puedo estar en cualquiera de los 4 regímenes? La respuesta es sí. Tú como persona natural puedes empezar por el RUS y puedes terminar en el régimen general, sin ningún problema. Ahora, si eres persona jurídica, ahí sí hay algunas limitaciones, porque las personas jurídicas solamente empiezan desde régimen especial hasta régimen general. Las empresas, las personas jurídicas, no pueden estar en el nuevo RUS, en el régimen único simplificado. No pueden estar por nada del mundo, pueden estar en ese régimen. ¿Ok? Otro punto importante, los límites de ingresos. ¿Ok? Ahora, hay límites, sí. ¿Ok? En Perú se ha dividido por límites.
Por ejemplo, para el nuevo RUS tenemos los límites, ¿no? Si un pequeño emprendedor, como persona natural, vende de 0 a 8.000 soles mensuales, él puede acogerse en el nuevo RUS y va a pagar sus 20 soles. Ahora, pero ¿qué pasa si él, ok, estamos hablando de 8.000 soles mensuales? Incluso el RUS tiene dos niveles, ¿no? El nivel uno, la categoría uno, para aquellos emprendedores que venden de 0 a 5.000 soles, que pagan 20 soles, y la categoría 2, aquellos que venden desde 5.000 a 8.000 soles, que pagan 50 soles de manera mensual. Pero dentro del RUS también hay una novedad, ¿no? Aquellas personas que venden pollo, verdura, venden productos exonerados del IGB, ellos no pagan ningún tipo de impuesto. Es decir, no pagan los 20 soles, simplemente ellos declaran y solamente declaran y no pagan ni un sol al Estado. Pero para gozar de este beneficio, tendría que vender, ¿ok? Productos exonerados de IGB, principalmente frutas y verduras, ¿ya? Para ser más específico. Ahora, a nivel de límite de ingreso, el régimen general, pues, perdón, régimen especial, puedes vender de 0 hasta 525.000 soles al año. Y el régimen tributario puedes vender desde 525.000 soles hasta 1.700 UIT. Y el régimen general ya no hay límite de ingreso. Ahí entran todas las empresas grandes que venden pues, grandes cantidades. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Los límites de gastos. Así como hay límites de ingresos, una también te da un límite de gastos. Por ejemplo, en el nuevo RUS, es la misma cantidad que tienes como ingreso de límites de ingresos, tienes también como límite de gastos. Ahora, en el régimen especial pasa lo mismo. En el MIP tributario pasa lo mismo, ¿no? Y en el régimen general también pasa lo mismo. Muy bien, vayamos a contestar acá. Me dice, pregunta, Carlos Enrique, ¿qué hago si sobrepaso mi límite de RUS? Mira, si pasas los límites de RUS, automáticamente SUNAT te va a enviar a un régimen superior, por este caso, régimen especial, ¿ok? Te va a mandar a régimen especial o te vas a ir al régimen MIPE tributario. Si tú vas solo, y acá es un tema muy importante, por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado. Ahora, eh, en el RUS, antes se podía hacer mil cosas. Por ejemplo, ¿no? A veces por desconocimiento tú pasabas los 8.000 soles, tanto de compras más que todo, porque la gente se cuidaba mucho de ventas, descuidaba lo de compras. Hay que tener en cuenta, en el RUS no solamente son ventas, sino también son compras. No puedes pasar el nivel de compras, ni ventas. Ahora, si tú pasaste, ya, y eso hay que tener mucho cuidado, errores frecuentes que pasan. Jonathan, yo en compras pasé 8.000. Compré 14.000 soles de compras. Pero no le voy a decir a mi contador, así que le escondo la factura a mi contador y no le doy esa factura. Le doy la factura menos de 8.000. Entonces tú escondes la factura, le das al contador, el contador declara con error, ¿no? Declara. Hasta octubre del 2023, probablemente esa técnica te pudiera haber funcionado porque todavía no había CIRE. Pero ahora con el programa de Cire ya no puedes hacer eso, porque ahora con el programa de Cire, toda compra que tú hagas ya está en el sistema y automáticamente SUNAT va a detectar que has superado el límite. Entonces, ahora SUNAT va a analizar. Primero SUNAT te va a dar la opción de la duda. Entonces, al momento de declarar, ya no te va a permitir declarar el RUS, sino te va a permitir a que usted elija cualquiera de los tres regímenes tributarios. Ahora, si usted no lo hace o de pronto se olvida declarar dentro de la fecha, automáticamente SUNAT lo va a enviar a régimen general. Ya, automáticamente lo va a enviar a régimen general. Ahora, no te puedo decir que directamente te va a mandar a régimen especial, no, porque de acuerdo al rubro que te desempeñes. Hay rubros que, por ejemplo, justamente estando en el RUS, automáticamente pasan al MIPE tributario. ¿Por qué? Porque no pueden estar en el régimen especial, porque en el régimen especial hay una lista para ciertos tipos de negocios. No todos los negocios pueden estar en el régimen especial. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Otro, a ver, veamos los límites de gastos. Ya los límites de gastos, ya les estaba explicando. Y por último, los comprobantes. Los comprobantes de pago, solamente hay diferencia en el primer régimen tributario. Solo en el primer régimen tributario es lo complicado, porque en el primer régimen tributario, el comprobante que te logras emitir es la boleta de venta y los tickets
¿ok? Pero hay que tener en claro que tanto la boleta de venta como los tickets no generan crédito fiscal, o sea, no te va a permitir reducir impuestos, ¿ok? De IGB, no te va a permitir reducir créditos de IGB. Pero sí les va a ayudar a las personas que generan renta de cuarta y quinta categoría. Muy bien. Ahora, en el caso de los tres regímenes siguientes, ellos pueden emitir tanto facturas como boletas y todos los comprobantes permitidos por la normativa. ¿Es cierto que puedes hacer más de un RUC en un domicilio fiscal? A ver, Carlos, te comento. Esto se podría hacer hasta que salga la normativa de SUNATS, la normativa vigente. Lo que sucede hoy por hoy para que usted pueda abrir un negocio, cualquiera que sea, ¿ok? Usted puede poner dos direcciones a un negocio. Usted lo puede hacer. Pero recuerda que depende del tipo de negocio. ¿Por qué? Porque hoy todos los negocios se les pide, se les exige, señores, la licencia de funcionamiento. Ahora, la municipalidad no puede brindar una licencia, ¿ok? A dos negocios en un solo lugar. Ahora, para que la municipalidad emita la licencia de funcionamiento, ya solicita la ficha RUC. Y entonces, al hacer una vinculación, cuando ingresa al sistema para emitir en este caso, la licencia de funcionamiento, le va a aparecer a la municipalidad que ese lugar ya está ocupado. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado. Antes sí se podía hacer porque antes no estaban las cosas todavía un poco unidas, o sea, no había ese vínculo de las municipalidades con la SUNAT, ni tampoco la SUNAT con las empresas de servicios básicos. Entonces, ¿por qué creen que la SUNAT hoy por hoy ya detecta las empresas, ok, inoperativas? Justamente por eso. En base a la información que hoy por hoy brindan las municipalidades y las empresas de servicio básico, han detectado la gran cantidad de empresas fantasmas que existen en nuestro país. O sea, mucha gente de pronto tenía una casa abandonada en un lugar X y simplemente utilizaba el servicio, perdón, el recibo para tener una dirección fiscal. Y cuando iban, no encontraban a nadie. Entonces, toda esta información hoy por hoy, tanto Sedapal como las empresas de energía eléctrica reportan a SUNAT. Claro, antes había más de un rubro en un negocio para no sobrepasar el límite. A ver, dice, antes había más de un rubro en un negocio para no... Claro, como te digo, mi estimado Carlos, eso era antes. Con el puesto en vigencia del CIRE, el CIRE va a conllevar a sacar muchos trapitos al sol. Muchos, muchos, muchos. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los direcciones fiscales, ¿no? Porque recuerda que hoy por hoy, cuando emitimos un comprobante, hay que consignar la dirección. Y antes, pues, se demoraba, porque recuerda que antes, ¿qué pasaba? Antes uno terminaba de mandar su contabilidad, mandaba los libros PLE y uno tenía pues cerca de, no sé qué te digo, 30 días para recién analizar la base de datos. Hoy por hoy tú emites un comprobante dentro de las 24 horas y está en la plataforma de SUNAT. Incluso dentro de la plataforma de CIRE hay una opción que SUNAT te brinda, que es el área de estadísticas. Y en las áreas de estadísticas SUNAT te brinda cuál es la cantidad de empresas a las cuales tú le has comprado y cuál es la cantidad que le has vendido, a qué empresas le has vendido más, a qué empresas le has vendido menos y esas empresas a qué se dedican. Entonces, si su nave que te estás vendiendo a una empresa cuya dirección no existe o ok, está acorde con otra empresa, entonces van a pasar cosas extraordinarias, van a empezar a notificar y SUNAT va a llamar de oficio a la municipalidad y decirle, oye, ¿qué pasó aquí? Usted ha emitido o incluso ahora, ojo, por el momento no está siendo obligatorio, SUNAT no está obligando que todo el mundo tenga licencia de funcionamiento, no está obligando, pero de que sí lo ha considerado dentro de la ficha RUC, sí está, porque dentro de la ficha RUC, SUNAT te pide el número de licencia. Entonces tengan mucho cuidado, probablemente en 2023 se venga un cierre masivo de los negocios y la eliminación de miles de empresas fantasmas que no tienen una oficina. Simplemente están creadas para vender facturas o para lavar dinero.
¿ok? Entonces, esto es importante entender porque de pronto el próximo año mucha gente va a estar creyendo que la contabilidad no ha cambiado y realmente eso no es cierto. Muy bien. Otra cosa importante que debemos entender también dentro de la contabilidad es analizar los tipos de comprobantes que tenemos. Tenemos las facturas, tenemos las boletas de venta, tenemos los tickets. Saber y entender quiénes están obligados a emitir este tipo de comprobantes y quiénes están obligados a exigir este tipo de comprobantes, que son totalmente diferentes. También tenemos, por ejemplo, el tema de los comprobantes como liquidaciones de compra, como notas de crédito y débito y las guías de revisión. Recuerden algo muy importante, ¿no? Y esto es algo que me llama mucho la atención y que probablemente en 2024 cientos de empresas del sector transporte van a estar requiriendo contadores a diestra y siniestra. Hasta el año 2023, mayormente hasta agosto, no se exigía, ¿ok? El tema de la guía de remisión de manera electrónica. Se emitía una guía de remisión de manera física, ¿no? Ya físicamente hacía la guía y ahí te ibas. Hoy por hoy es electrónico. Automáticamente cuando tú emites una guía electrónica, esa información automáticamente le va a llegar a la policía, le va a llegar a la SUTRAN, que hay un vehículo que va a salir del punto A hacia el punto B. Entonces, con esta nueva técnica de que todas las instituciones están netamente conectadas, va a ayudar a que los operativos, ¿ok?, sean más eficientes, los operativos de transporte. Y a la misma vez también va a permitir a las empresas también el alto pago de los impuestos. Si bien es cierto, por ejemplo, en el sector transporte, se metía demasiado, se metía mucho, ¿no? Emitían, por ejemplo, una factura por un valor de 100 soles, cuando en realidad ellos cobraban 400, 500 soles. Y justamente frente a esta evasión tributaria, también la SUTRAN ya se pronunció, ya actualizó la normativa donde brinda los montos mínimos que se deben cobrar por kilometraje y por zona donde se encuentre el servicio de transporte, ¿no? Entonces, eso ya existe. O sea, ya está. Se nos viene un 2024 con muchas novedades y por eso es importante que los emprendedores tengan conocimiento, que hoy por hoy las instituciones están interrelacionadas. Desde el momento que emites una factura, ya estás dando información a diferentes instituciones como la policía, como la SUTRAN, diferentes eh, instituciones que van a ir a verificar. Ahora, por ejemplo, la guía de remisión no solamente muestra la información de lo que se lleva, sino también muestra información del conductor, ¿no? Muestra la información del conductor. Imagínense la gran cantidad de conductores que se van en los peajes. Ahora, gracias a esta guía de remisión electrónica, se va a poder determinar, ¿ok?, dónde, quiénes están evadiéndose los peajes. Y recuerden que ya hay multa por evadir peajes. Así que tengan mucho cuidado. Y viene un 2024 con muchas sorpresas. Claro, las liquidaciones de compra, obviamente, Carlos, te genera el tema del crédito fiscal, eso es cierto, pero la liquidación de compra debe de emitirse siempre y cuando se adquieran productos de, ok, proveedores netamente que se dediquen a la extracción de ciertos recursos como materia prima y demás. Muy bien. Entonces, ahora llegamos al tema de los asientos contables. Los asientos contables de pronto es la parte más difícil donde todo estudiante, todo emprendedor de pronto se pierde, no entiende mucho esta parte, ¿no? Jonathan, no entiendo eso de los asientos contables. Cuéntame cómo es eso. Los asientos contables, señores, no es nada más que una anotación de manera cronológica, ¿ok? En el cual vamos a apuntar netamente la fecha de la operación. En contabilidad se tiene que registrar, señores, los hechos tal como sucede, tal como se dan. Si yo el día de hoy hice una compra, entonces tengo que registrarlo dentro de mis libros contables, ¿ok? Y para poder registrar los datos que voy a necesitar son datos totalmente básicos. Por ejemplo, la fecha en la cual sucede el hecho, el número del asiento, ¿ok? Las cuentas que intervienen, obviamente que te voy a explicar cómo intervienen las cuentas, ¿ok? Y cuál es la incidencia de cada cuenta en cada operación, ¿no? Luego tenemos también los importes asociados, ¿ok? ¿Cuáles son los importes asociados? Y también una breve descripción de cada operación que se coloca dentro de cada asiento contable. Por ejemplo, si hago una compra, coloco pues compra, ¿no?
Y siempre las operaciones contables están hechas por diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos compras, las compras las podemos dividir por diferentes formas. Por ejemplo, podemos ver, podemos ver, supongamos, dentro de una compra, la provisión, primeramente la provisión, registrar la provisión, luego registrar el pago, luego registrar cómo se está pagando, si se está pagando pues de manera efectiva o se está dando el crédito. O sea, todos ellos de ahí se tiene que tener en cuenta dentro de los asuntos contables. Y eso se escribe a través de un concepto, ¿ya? Entonces, en contabilidad se tiene que registrar a través de los libros contables. Ahora, esos libros, para poder registrar los hechos económicos, usted lo puede hacer a través de una macros, a través de un sistema contable, a través de un Excel, a través de un cuaderno de pronto. Y la pregunta, Jonathan, ¿todos estamos obligados a llevar contabilidad? Pues no, porque la gente que está en el régimen único simplificado RUS no está obligado, pero créanme, si ellos llevan una adecuada contabilidad, les va a ayudar un montón. Les va a permitir mejorar bastante a nivel empresarial. Muy bien. A nivel de asientos contables, hay 5 tipos de asientos contables. Tenemos los asientos de apertura, que son los asientos iniciales que se tienen que hacer en toda la empresa, cómo empieza la empresa. Y los asientos de apertura se hacen netamente al inicio de año. En este caso, por ejemplo, se va a tener que hacer el 1 de enero del 2024. Luego vienen los asientos operativos, son los asientos que se hacen de manera diaria. Los asientos de compra, asientos de venta, asientos de planilla, ¿ok? Todo eso de ahí. Luego tenemos los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste mayormente se hace cuando ya se cierra de pronto un periodo contable, se cierra el mes, hay que hacer los asientos de ajuste. Hay contadores que lo hacen de manera anual su cierre, ¿no? Tenemos los asientos de regularización. Esto se hace cuando pues hay ciertos errores dentro de nuestra contabilidad. Y por último, los asientos de cierre. Los asientos de cierre se realizan al final de cada periodo contable. Al final de cada periodo contable se realizan los asientos, ojo, los asientos de cierre. Eso sí se hace al final del año y para poder hacer esos asientos de cierre, señores, nosotros tenemos primeramente que haber elaborado nuestra contabilidad. Incluso tendríamos que haber ya presentado nuestros estados financieros, ¿ok? Presentamos los estados financieros para poder determinar cuando hay ganancia y pérdida y al final recién presentamos ya nuestros asientos de cierre, ¿ya? Eso es importantísimo porque de pronto uno tiene que tocar esa parte porque a veces hay gente que no hace el cierre respectivo y justamente queda ahí algunos vacíos, ¿no? Quedan unos vacíos, solamente hacen su anual y de pronto para ellos es perfecto, ¿no? Debo indicarles que para que una contabilidad sea totalmente ordenada, se tiene que sí o sí cerrar esa contabilidad. Ya se tiene que cerrar esa contabilidad. Muy bien. ¿Qué más tenemos, señores? Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver en qué momentos usted como emprendedor debe tener el conocimiento para poder revisar o qué criterios debe tener para consignar pues el tema de los ingresos. Acá hay 2 puntos importantísimos, 2 conceptos cruciales que se tocan mucho en contabilidad, que es el principio de devengado o de pronto también el tema del percibido. Esos, tanto el devengado como el percibido, te va a permitir a ti generar renta. Por ejemplo, el devengado hace referencia como caso práctico y como ejemplo, cito, al tema de los arrendamientos. En el tema de los arrendamientos de bienes, por ejemplo, arrendamiento de departamentos, arrendamiento de oficinas, ¿ok? Que son rentas de primera categoría, ¿ok? Y también, por ejemplo, aquellas empresas que generan renta de tercera categoría, que es producto de una actividad empresarial. Ese tipo de rentas hay que tener en cuenta el criterio de imputación, específicamente el de vengado. Ahora, ¿qué pasa con lo percibido? Que es otro punto importantísimo. En lo percibido vamos a tener 3 tipos de rentas. Tenemos la renta de segunda categoría. Esa renta de segunda categoría está enfocada netamente, ¿ok?
al producto de explotación, ¿ok? Y a explotación de bienes, bienes de capital, cuando ganamos intereses, cuando recibimos regalías y demás, ¿no? Rentas de cuarta y exclusivamente enfocada a lo que es rentas de trabajo, ¿ok? Netamente para aquellos emprendedores o personas que trabajan emitiendo, ¿ok? Que emiten su recibo por horario al fin de mes. Y la renta de quinta exclusivamente vinculada con las personas dependientes, aquellos que trabajan y están en planilla, pues, ¿no? Muy bien. Señores, de esa manera he llegado a darles un panorama general de lo que vamos a hablar dentro de este curso taller que es Contabilidad para Emprendedores. El curso, señores, tiene una estructura muy importante que vamos a hablar de tributación, vamos a hablar, este curso de Contabilidad para Emprendedores, vamos a tocar temas puntuales